Buenas tardes. No, buenos días a la hora que estamos grabando esta conversación, esta entrevista. Y obviamente que para algunos cuando la vean pueden ser buenas tardes o pueden ser buenas noches. Entonces, para todos ellos, quienes nos, quienes nos vayan a ver, quienes van a ver esta grabación. Muy bien. Hoy tengo un invitado muy especial, como todos mis facilitadores, valga la pena decirlo. Sin embargo, mi amigo Oscar Vargas, que así se llama el facilitador que les voy a presentar en esta serie de entrevistas que hemos llamado Los humanos detrás de Intro. Oscar, para mí, representa muchas cosas, además de la lealtad y de la amistad. Para mí, él representa la unión entre el rigor, la disciplina, la búsqueda interior y la espiritualidad. Y espero a través de esta conversación darles a conocer eh, a este maravilloso ser humano que habita en ese cuerpo. Entonces, mi querido Oscar, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. A ti muchas gracias, Germán, por la invitación y por tus palabras. Qué compromiso, hermano. Muy bien, vamos a empezar de una manera muy diferente a como he empezado con los demás. Y vamos a empezar con un tema del eneagrama que fue el tema que nos unió como amigos. Fue alrededor del eneagrama que nos conocimos o alrededor del sufismo, ya me entró la duda. Si fue, ¿qué fue Le- primero, sufismo o Para mí, eneagrama, cierto? para mí enneagrama, sí. Ok, muy bien. Entonces, yo no les voy a decir la personalidad de Oscar, él tampoco va a decir su personalidad, eh, pero muy seguramente, como todos, o no sé, no puedo decir que todos, la mayoría de las personas que observen, que escuchen esta entrevista, esta charla, conocen el mundo del enneagrama, entonces vamos a hablar del enneagrama sin hablar del enneagrama. Entonces, les voy a contar algo, un ejercicio que yo hice hace un tiempo fue relacionar el enneagrama con los síndromes. Entonces voy a hablar de 9 síndromes y Oscar nos va a decir cuál es su síndrome. Entonces empiezo. El síndrome del niño ejemplar, el síndrome del Salvador, el síndrome del campeón, el síndrome del príncipe o princesa exiliada, el síndrome del ermitaño, el símbolo del centinela, el símbolo de Peter Pan, el síndrome del pequeño guerrero y el síndrome del niño invisible. ¿Cuál es tu síndrome, Osquitar? Peter Pan. Muy bien, no te dejaste corchar. No, Difícil corcharte con eso, ¿no? no. Era duro. Cuando tú empiezas a aprender de enneagrama y empiezas a ver como los diferentes aspectos de la personalidad de cada uno, aun cuando en mi experiencia fue muy claro en mi primer contacto con el enneagrama, ese fin de semana de 3 días, fue claro ver algunos de los personajes de mi vida. Te voy a decir que en realidad el primero que descubrí fue a mí. O sea, era demasiado claro la evidencia que había en mi vida con respecto a ese del que estaban hablando allá al frente. Yo el primero que vi con el que me identifiqué fue con el ermitaño y el síndrome del ermitaño. Luego con el síndrome del campeón. Luego con el síndrome del exitoso y casi no encuentro el mío. ¿Cómo? Hubo, digamos, de los otros
quizá el síndrome que encontraría también más cercano a mí es el del niño ejemplar. No porque Ajá. haya sido ejemplar, sino por la exigencia de mi madre de tener un niño ejemplar. Bueno, ahí hay algo bien interesante. Los dos tenemos algunas cosas en común. Una de ellas es que tenemos madres con características muy similares. Entonces, aunque yo no me identifico con el síndrome del niño ejemplar, mi mamá siempre habló de que yo era el niño ejemplar. Y digamos que en alguna medida fue muy juicioso. Entonces no era tan difícil para mí cubrir las expectativas de la mamá. Entonces, ¿cómo un niño que después construye el síndrome de Peter Pan y que tiende a ser algo travieso, pudo manejar ese tema con una mamá que lo quería juicioso y aconductado? Sí, realmente fue traumático, puedo decirte. Y imagínate que, bueno, soy una persona de 64 años en este momento. Entonces, cuando estuve en kinder, te estoy hablando pues de hace 50 y pico de años, en ¡Ah, qué esa maravilla! época, en esa época, mi mamá coleccionaba en un álbum las etiquetas que nos ponían en el kinder, ¿sí? Ajá, De el ordenado de la semana, ¿sí? El más limpio de la semana. O sea, cada semana nos ponían en ese kinder que era del colegio pedagógico, nos ponían esas etiquetas, ¿sí? Y entonces mi mamá cogía y llegaba a la casa y eso las guardaba. Después hizo un álbum y en algún instante de mi vida, pues buscando cosas viejas y arreglando depósitos y vainas, Silvana, mi esposa, encontró esa vaina y se burlaba de mí, de cómo así que el más ordenado, el campeón de la limpieza, todo eso. Pero sí creo que mi mamá me dejó un poco de eso, de sentido del ok. orden creo que también me ha ayudado un poquito en ciertas cosas, en ciertos momentos, en varios aspectos, en momentos de pronto no sé, de estar un poco díscolo, tal vez era el término. Me ha traído un poquito de disciplina también. A De propósito valores. de eso, ¿sientes que a estas alturas de tu vida ya te conductaste o definitivamente eso no va a ser posible? No, es, eh, es muy improbable que eso suceda. Porque aun cuando hay, vamos a decir, conductas que se han, sí, ajuiciado, diríamos, o se han aconductado, en la mente siempre está el pensamiento, en el corazón están las emociones, los deseos de... Entonces eso sí que es... El comportamiento es mucho más fácil. Incluso te voy a decir, eh, he estado muy en contacto con el eneagrama que enseñan en Argentina y he ido a muchos congresos últimamente y me ha encantado pues la perspectiva de ellos de ver primero que nada la luz de la persona. Sí, Digamos que claro. nosotros acá tenemos esa otra perspectiva de conocer primero el ego y ver la máscara que utilizamos o las máscaras que utilizamos. Entonces, desde la perspectiva de ellos de ver la luz de nosotros, ya en mi comportamiento me leen fácilmente con con el síndrome con el último síndrome, que no me acuerdo cómo lo llamaste. Ajá, vas a ver cómo fue que lo llamé, me cortaste ahí. Ya, sí, el síndrome del niño invisible. Del niño ¿Me acuerdo? invisible, Sí. Ajá. ¿sí? Entonces como que, ¿y el anterior a ese cómo se llamaba? El anterior a ese, el síndrome del pequeño guerrero. El pequeño guerrero, está chévere también. Bueno, entonces, ese niño invisible
es como percibido, es como me perciben allá. Y es bien interesante porque es una confirmación de que una cosa vemos de nosotros y otra cosa ven los demás. Sí, por supuesto, ¿Sí? por supuesto. Nosotros los vemos a ellos súper metidos en el síndrome del campeón. Sí, claro. ¿Sí? Y ellos también se ven a ellos a veces o como princesas o como niños invisibles. Y eso es Sí, increíble. sí, sí. Hablan mucho en la cultura argentina como masa crítica, más el del príncipe, no, no, el del príncipe, no, De la princesa. sí, el príncipe o princesa Sí, exiliada, sí, sí. es cierto. Bueno, continuemos. Eh, ¿Se te fue el audio? Aló. Ya, ya. Aquí Ok, está. muy bien. Continuemos. Obviamente que una de las características de tu personalidad, que además es la misma de la de mi hijo, como tú sabes, Don que Nico. para mí fue un regalo absolutamente maravilloso, porque además era la personalidad con que yo más dificultad tenía para relacionarme antes del mundo del enneagrama, ¿no? Eh, pero bueno, el limitador es tú. Entonces, en tu personalidad tienden a ser muy inquietos, llamémoslo así, muy traviesos, llamémoslo así. ¿Cuál fue tu época de más travesuras? ¿Tu primer septenio de los 0 a los 7, tu segundo septenio de los 7 a los 14 o tu juventud de los 14 a los 21? ¿Dónde fuiste más travieso? Es una pregunta bien difícil porque vamos a decir que creería que son travesuras de tipo diferente. Según ¿Sí? la época. Sí, Ah, yo creo interesante. que en cada septenio hay como una tendencia seguramente a cierto tipo Ujú. de travesuras. Entonces, pues, si volvemos a hablar de ese 0 a los 7, de ese inicial del rey del aseo, el rey del aseo era que se llamaba. Entonces, el rey del aseo llegar sucio a la casa, eso era terrible, ¿sí? Y entonces en la ¿Y buceta cómo que, llega alguien, un niño? No, imposible que llegue limpio. claro, era, mucho ese sufrimiento de ese niño en la buceta rumbo a la casa, todo cochino, Ay, lleno qué de capo. arena, vuelto, ¿cierto? Entonces, era como medio traumático, vamos a decir, pensar en la llegada a la casa, ¿sí? Claro. Entonces, sí. Igual, digamos que ya después estuve muy dedicado al deporte y en el deporte encontré algo maravilloso que desde ese Peter Pan se disfruta y es la amistad. Tuve grupos de amigos, Ujú. pero cantidades de grupos de amigos, pero casi que todos asociados a ese mismo tema que era el deporte. Entonces los del deporte en tal parte, los del deporte en el colegio, los del deporte así. Entonces tuve muchos amigos, tengo todavía grandes amigos de esa época, inclusive amigos que después se volvieron familia, dejaron de ser familia, pero que es gente muy maravillosa. Entonces diría que en esa época las travesuras de pronto fueron darle más espacio a eso, al deporte, a la amistad, al disfrute, que al proceso académico. Gracias a Dios no perdí ningún año, lo cual hubiera sido motivo de infarto Mortal. para mi madre, ¿cierto? Pero, digamos, sí me iba más o menos bien en el colegio, no era de los mejores, ahí como media tabla, pero pasaba los años y bien. En la universidad también tuve lo mismo. Grupo de amigos buenísimo, eh, gente querida, gente que volví a ver hace poco después de 40 años de habernos graduado. Imagínate. El año pasado hubo una reunión y pasamos, pero buenísimo, delicioso. Volví a ver, como te digo, gente que nunca más volví a ver, otros que seguí viendo
Y bueno, el tiempo va pasando y nos va cobrando, nos va pasando factura, ¿no? Bueno, Sí. mira, no tenía eso dentro de los temas, pero ahora que lo mencionas, me gustaría hablar de eso, el tema de la amistad. Y lo verifiqué, mi hijo hace, ya va a ser 3 años, tuvo que cambiar de colegio y de ciudad, y eso le dio durísimo, pero durísimo. Y entonces el hombre está no, le dio durísimo. Una de las cosas que yo descubrí apoyándolo y escuchándolo era su temor a que al llegar al nuevo colegio no pudiera hacer amigos. Y listo, llegó. Y en la primera semana ya el hombre estaba en cualquier cantidad de grupos de chat y cosas y se enganchó de una manera rapidísima. O sea, lo que menos puede temer una persona como mi hijo, como tú, es que no puedan hacer amigos y es que donde llegan hacen amigos. ¿Qué significa para ti ahora con todo el trabajo espiritual que has hecho, con todo el trabajo personal, con tu disciplina, con todo eso, más allá de ese gusto del niño por los grupos, por hacer amigos y todo eso, ¿qué significa hoy para ti la amistad? Eh, Hoy en día diría que la amistad con otras personas viene siendo la sombra de la amistad que ojalá llegara a tener con Dios. Es como una muestrica de esa amistad que necesito tener con Dios. Es súper importante, los amigos son súper valiosos, aún más. Heredo los amores y los desamores de mis amigos. Sí, cuando alguien de entrada viene, que me pasa mucho, digamos, en el taller, alguien viene y me dice, no, hermano, le voy a mandar a mi primo, a mi hermano, a mi esposa, y son personas que tú ya has conocido, has contactado muchas veces, personas que han dejado de vernos por 10 años, 15 años, y dice, hermano, le mando a fulanito. Entonces, vienen como ya heredando el cariño que tuvimos por esa otra persona. Entonces lo he vivenciado así, Ok, ¿sí? Y aún más, creo que también parte de la madurez que he ido teniendo en mi relación de pareja me ha llevado a ese punto en el cual hoy experimento un grado de amistad intenso y muy valioso con mi esposa, ¿sí? súper, gracias. Bueno, terminas tu bachillerato. Sí. Mm, ¿Cuáles fueron las 3 carreras que consideraste? Hermano, usted no se imagina lo que lo va a contar. A ver, Terminé mi bachillerato y estando en sexto bachillerato, que en esa época se llamaba así, ¿no? No 11, sino sexto bachillerato, eh, teníamos que presentarnos al ejército, ¿no? servicio Entonces, militar obligatorio. servicio militar obligatorio. Entonces, pues hablamos con los amigos de esa época. Y dijimos, "No, los amigos de Bolívar, eso, vámonos para el ejército, y eso allá montamos el equipo y la vaina y tal. Hermano, me fui de voluntario al MAC, que se llamaba en esa época, Batallón Miguel Antonio Caro, y estuve un año en el ejército. Y No sabía eso. sí, sí, estuve un año No te prestando lo, servicio, sí. Y no es me una época, imagino, no te imagino prestando servicio militar. y aún más te voy a decir, es una época eh, en la cual verifiqué, por ejemplo, porque es que en algún momento durante el bachillerato contemplé la opción de ser sacerdote. Y te voy a explicar por qué. Porque
mi colegio era de curas y los curas en mi colegio eran unos bacanes. Eran manes que jugaban con nosotros, jugaban, hacían deporte con nosotros. Yo lo que veía de los tipos era una sabiduría matemática. O sea, mi colegio era el Calasanz y esa vaina ya yo alcanzamos a ver en matemáticas, alcanzamos a ver principios de ecuaciones diferenciales que en ingeniería después llegué a ver en cuarto semestre. Y en el Imagínese. colegio teníamos una monja que nos enseñaba, la madre Carmenza. Y esa monja, hermano, era una berraca y enseñaba y todo, cálculo diferencial, bueno, de todo, ¿sí? Integrales, todo, la man era una durísima. Y entonces nos enseñó de todo, así que cuando yo llegué a la universidad, pues eso ya era mamey para mí, ¿sí? Entonces, algo que contemplé antes de estando, por favor ayúdeme en eso, Germancito, y es que cuando me pregunte algo, recuérdeme lo que me preguntó, porque empiezo a hablar y... Sí, Las tres opciones que sí. consideraste eso. Entonces, Entonces, sacerdote, sí, eh, ingeniero ingeniero. y contador. Ok. ¿Por qué Y, contador? Porque mi papá era contador. ajá, Sí, y desde que éramos chiquiticos, el man nos enseñó los Cardex, lo que era un balance, lo que era un PIG, todo eso nosotros lo sabíamos con 13 años, 14 años. ¿Sí? ajá. Entonces, pues para mí era como algo fácil, era como chévere dedicarse a eso y como que era lo que se vivía en mi casa. Entonces, pues lo contemplé. Y después, bueno, ingeniería, contemplé dos ingenierías. Ingeniería civil, porque me encantaba el tema de construcción y de eso. Y después el de ingeniería industrial, porque mi papá también tenía negocios de textiles. Y dentro de esos negocios de textiles, ahí había una fábrica de velos para cortinas que tenía. Y ahí hice muchas cosas. Ya después en la universidad hice prácticas allá y todo eso. Pero el tema era que me gustaba porque eran como matemáticas aplicadas. Ya. ¿Por cuánto tiempo ejerciste la ingeniería industrial? Como 20 años. Ok, Sí. muy Y, bien. y hubo una época en que lo hice en paralelo, ¿no? Que todavía Ujú. estaba trabajando en eso, pero también estaba empezando a trabajar con el tema de los talleres y el enneagrama y esto. Ok, muy bien. Osquitar, ¿por qué o para qué llegaste al eneagrama? No me respondas hoy, ¿no? Pues, sino en ese momento cuando vas a ese retiro, a ese seminario, asiste a ese seminario, ¿por qué fuiste a ese seminario o para qué creías que ibas a ese seminario? Bueno, el por qué es muy fácil. El por qué, que es la razón que está allá en el pasado, es porque en ese instante estábamos atravesando dificultad de pareja con mi esposa. A ella le Ujú. recomendaron el taller, ¿sí? Le dijeron, "So, mande semana ya que allá se lo exorcizan". Y Lo arreglan. casi, sí, y casi que podría decir que esa fue la experiencia mía, de llegar a un lugar donde había tanta claridad acerca del comportamiento humano y yo dije, no, eso no puede ser. Y entonces era perfecto, esta persona es así, 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 por esto y esto, y esto, este es así, este es así. Pucha, yo iba viendo eso ese fin de semana, o sea, como que cada vez se me abrían más los ojos. No, no solo los ojos como físicos, sino como los ojos de la mente, del alma, de todo. Claro, esto es por esto, esto es por esto, esto es por esto. Como que era, ¿qué te digo yo? Como armar un, un, algo que había estado como tan desordenado siempre y poder encajar las fichas de la vida. Ah, claro, es que incluso mi papá y mi mamá son pareja para esto. Son pareja por esto. Así fue todo, cada personaje, para no extenderme mucho con las Ok, respuestas, pero fue así. Fue encontrar.
el orden de muchas cosas, el Ok, tú sentido. en Y eso eso, con respecto a la pregunta de por qué, ok, ¿cierto? Y si hoy en día me pongo a pensar, el para qué en ese momento pensaba que era lo mismo. Me mandaron para que arreglara mi relación de pareja, pero hoy en día pues soy consciente de que fue otra cosa, ¿sí? De poder, que creo que es incluso algo de lo que trato de hacer hoy en día en las empresas con las que trabajo. Y es que eh, le damos mucho valor a la lógica. Entonces, cuando no te estoy escuchando a ti, todavía no. ¿Tú me escuchas a mí? nueva grabación. Bueno, hemos tenido una pequeña pausa aquí por un tema técnico, pero entonces vamos a retomar. Entonces, me estabas contando, Oscar. Sí. ¿Para qué? Que hoy en día, como tengo este trabajo con las empresas, encuentro personas que le empiezan a creer al tema del eneagrama cuando les muestro la parte matemática y lógica de esa matriz geométrica que es el eneagrama. Entonces, ok, wow, bueno, esto es interesante, esto tiene una base científica. Y a partir Sí, de sí, eso empiezan a darle valor a la parte psicológica, emocional y principalmente espiritual que tiene el eneagrama. Pero ok, entonces la puerta de entrada ha sido la matemática. ok, interesante. Ahora entiendo el por qué tu trabajo con ese tipo de enfoque. Muy bien. Eh, en ese momento, ¿estabas en algún tipo de búsqueda de cualquier naturaleza? ¿No te faltaba nada? Estaba buscando mejorar mi handicap en el golf. Claro. y después del enagrama lo mejoraste. Eh, Tiene que haber mejorado. en una época seguí, pero es que lo dejé hace por ahí, yo creo como 10, 12 años, que ya no volví a, pues como lo hacía antes, que lo hacía 3 veces por semana. Entonces ahora lo hago una vez al año. Entonces sí se ha olvidado mucho, he perdido mucho. Claro. Juego, pero he ganado mucho en disfrute del campo. Te Porque entiendo. antes iba a sufrir. Ah, que le di Sí. mal y tal, y él. Ah, Pero oye, le di mal, no importa. El próximo de ah, pronto le doy mejor. yo recuerdo mucho que yo después de mi seminario, después del enagrama, nunca volví a sufrirme el fútbol porque me lo sufría, ahora me lo disfruto. Te entiendo perfectamente eso. Muy bien, entonces no estás buscando nada. No. Muy bien. Y perdóname que voy a asociar esta pregunta con esa otra pregunta de qué carreras pensaba estudiar. Ajá. Entonces, después de haber pasado por el ejército, que también fue una experiencia fuerte, porque mi conclusión de esa experiencia fue, ir a prestar servicio militar es ir a hacer lo que otro te diga, cuando te diga y como te diga. Ujú. ¿Sí? O sea, la experiencia de un soldado, de un suboficial, incluso de un oficial, es estar subordinado a otro. Entonces, realmente la creatividad, el ingenio, la libertad es totalmente coartada. Y desde mi vivencia, digamos, como de Peter Pan, pues lo último que quería tener o que siempre he querido tener es la libertad coartada. Entonces también me dio claridad para decirme, o sea,
el tema de cura tampoco es, hermano, porque eso es otro nivel de estar subordinado toda la vida. Entonces, ahí tuve claridad que no era por ese lado. Y por otro lado, pues porque empecé a tener contacto con el otro género y entonces pues ya la vida empezó a tener otro rumbo. Eh, Aunque digamos que entre líneas lo puedes saber, puedes haberme ya dado una respuesta a esta pregunta que te voy a hacer, pero de todas maneras la quiero hacer para puntualizar ese tema. A partir de lo que descubriste con el eneagrama en esa experiencia, eh, ¿en qué debió aparecer ya una búsqueda, inevitablemente? Esa búsqueda, ¿qué significa hoy para ti? ¿Qué es lo que has buscado? Y En sigues realidad, buscando. sí, en realidad la lectura que le doy hoy es que esa forma de vida también era una búsqueda. Era una búsqueda de la alegría, una búsqueda del entusiasmo. Recordemos que la palabra entusiasta viene de enteos, que quiere decir en Dios. Y en Dios, eso nos lleva a que Dios es alegría. Entonces, buscar vivir en alegría era buscar vivir conectado con la divinidad. Ahora, hoy en día, pues sí, hay otra perspectiva, otras prácticas, pero lo que en su momento, digamos, como que me dio de claridad esa experiencia de fin de semana es, hermano, mire, ahí está otra posibilidad. Puede ser que su enteos lo pueda enfocar por esta línea. Y así fue. Encontré esa otra, al principio enneagrama, pero después fue más sufismo que enneagrama. Y hoy en día pues creo que los vivo como dos alitas, ¿cierto? Que con las que trato de equilibrar mi vida, digamos. Ok. Cuando iniciaste todo este camino, ¿qué fue lo más significativo que descubriste de ti que no habías visto antes? El nivel de apetito por las experiencias. O sea, reconocer que muchas veces era insaciable, ¿sí? En lo que me gustaba, Ok. ¿sí? Que incluso hasta no hace mucho también lo vivía desde el tema y que a veces me afecta y todavía no es totalmente controlado el tema de la comida. Además que tú sabes el problemita que tengo en mi casa, ¿no? Sí, que no colabora. Tienes una Masterchef en tu casa. Claro, o sea, mi comida, la comida de mi casa es todos los días de súper nivel. Entonces, eh, pues sí, me toca controlar un poquito la comida. El pan de yuca me fascina, hermano. Entonces, uy, bueno, entonces como que ese tema cuando voy y paso en Medellín hay una vaina que se llama la tienda de Pedro. Entonces pasa uno por la tienda de Pedro y huele, a una cuadra ya los empiezo a oler, ¿no? Sí, sí, claro. Y entonces, claro, paso al frente y esas ganas de comprarme la bolsa de 10 de 15. Sí, ya, hermano, vaya, cómase dos o tres y ya y se fue. Sí. Listo. Eso Muy- me ha enseñado a ver de mí. En ese mismo sentido, ¿qué es lo que más, qué aspectos son los que más te ha costado observar y o aceptar? Eh, bueno, incluso últimamente me di cuenta de algo que es bien interesante y es cuando en estados de miedo o como de amenaza, la reacción es ir a la gula, ¿sí? Una Entonces, reacción muy instintiva. encontrar algo, ¿sí?
que me ayude como a calmar esos miedos o nervios o ansiedad frente a otra circunstancia. Entonces muchas veces también puede ser que nuestro entorno lo interprete como como un alejamiento, como, como una desconexión, pero en realidad es Ujú. una búsqueda de conexión de otra cosa para olvidar el contacto con esto otro. Súper. Tenemos otra cosa en común que tenemos y tenemos el mismo maestro Sufi. En nuestra escuela, nuestro maestro no trabaja con el eneagrama. Esa es una falsa creencia. Algunos creen que todo el sufismo tiene que ver con el eneagrama. Hay escuelas sufis que no trabajan con el eneagrama. Inclusive tengo un amigo muy estudioso que cuestiona mucho lo que plantean algunos del famoso origen sufi del eneagrama. Entonces nuestro maestro no trabaja con el eneagrama. Entonces cuando nosotros llegamos al sufismo, pues ahí no trabajamos eneagrama. Mm, ¿Qué fue lo que más te tocó cuando llegaste al sufismo? ¿Qué encontraste ahí que no habías encontrado en otros lugares? Encontré esta frase que todavía retumba en mi mente. Puedes leer todos los libros de agricultura del mundo y ninguno te hará experimentar el olor de una rosa. Ujú. Y por más cabezón que siempre he sido y me gusta estudiar y leer y aprender, me he dado cuenta que experimentar ciertas cosas, o sea, verificar en la experiencia, tiene un valor infinito. Poder pasar por la experiencia la mayor cantidad de creencias que tenemos es lo más liberador que puede haber. Entonces, en esa misma búsqueda de libertad, la experiencia de lo espiritual ha sido valiosísima. Es increíble qué es lo que pues vamos a trabajar en este intro del lado mío y es el valor que tiene la respiración en la vida del ser humano. ¿Sí? O sea, la potencia que le da a una persona el poder mantenerse en una respiración consciente. Este tema no lo vamos a profundizar porque no quiero dañar la sorpresa de tu masterclass, que vas a empezar a hablar de ese tema maravilloso. Yo te reconozco a ti y te admiro como un discípulo sufí ejemplar. En una época donde todo es inmediatez, ¿qué significa para ti ser un discípulo? Exactamente eso. Reconocer que la vida no es de inmediatez, sino que eh, una, una profesora del colegio de mis hijas, cuando pasaron de la primaria allá al bachillerato grande, que allá se llama el liceo, eh, nos reunió a a los padres y nos dijo, miren, el problema realmente del aprendizaje es que no nos podemos aprender ningún concepto, ningún libro, ninguna serie de enseñanzas en la noche anterior al examen. No nos podemos comer la comida del mes en un día. Hay que ir dosificando todo el estudio a lo largo del, del mes, a lo largo del año de estudio. Y eso fue algo, digamos, que hoy en día reconozco que es lo que nos da a nosotros, digamos, como la práctica del sufismo, de esa media hora, esos 45 minutos que podemos dedicar en la mañana a nosotros. Entonces es una forma como de ir eh, alimentándonos, alimentándonos espiritualmente a lo largo de la vida. Entonces pensar que
es suficiente con hacerme un retiro al año de una semana de silencio en la que voy y no hablo nada y hago las prácticas y todo. Pero solamente es una semana. Sí, digamos que es una incipiente dosis, pero el hecho de hacerlo diario, 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 es lo que realmente, pues, nos trae como la fuerza de voluntad, creo, que es como la mayor dificultad que podemos tener. Entonces, cuando vamos y encontramos ese ritmo, de, hágale, eso nos reconecta Ok, muchísimo. ahí estás hablando de paciencia. Ahora háblame de práctica, de lo que has aprendido sobre la práctica. Por algo, todas las mañanas que nos reunimos hablamos de nuestras prácticas diarias. Entonces, ya nos hablaste de la paciencia y la práctica, ¿cómo la ves? Creo que es eso, creo que es el efecto que trae para nuestras vidas ese punto de la respiración consciente. Porque, o sea, es que no solamente respiramos aire, es que inhalamos vida. Entonces, ser consciente de, de las impresiones que estoy tomando, o sea, que puedo ser capaz de escoger mis impresiones y dejar de respirar. Por ejemplo, a mí me encanta el tema político, hermano. ¿Sí? A mí esa vaina que está pasando ahorita, pues me apasiona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que me encanta ver, ¿cierto? Cómo la pasión desborda la razón en los seres humanos ahorita en este dilema, vamos a decir, político de Colombia. Entonces, cómo si eres de derecha, eres fascista. Y si simpatizas de pronto con Cepeda, entonces eres comunista. O sea, todo hay que llevarlo a los extremos. Vivimos en un mundo polar en el que aprendemos desde los extremos, que incluso eso mismo que hablamos ahorita del sufismo es, el propósito del sufismo es enseñarnos a amar, aprender a amar. Y podemos amar desde ese punto en el que podemos armonizar todo, integrar nuestro masculino y nuestro femenino, integrar lo fuerte con lo débil, integrar como llamamos nosotros, lo yelal y lo yemal, poder saber, hay un autor que te va a recomendar, no sé si lo conoces, se llama Kitin Walukangaki. Bueno, este man es negro, africano y musulmán. No tiene ninguna razón para ser discriminado en el mundo. Vino a Colombia por el proceso de paz y dio una conferencia acerca de la paz. Y este man hablaba, tiene una conferencia que les recomiendo a todos que ojalá se la puedan ver, se llama Ser Docente. Y lo que hace en esta charla del ser docente es, primero enseña lo que es un mito. ¿Por qué las películas de Walt Disney tienen tanto éxito? ¿No? Que él coge los mitos y los convierte en películas. Y por otro lado, toma el mito del Rey León, coge cada personaje y explica la simbología del trabajo espiritual que nos enseña cada personaje dentro de la película. Entonces, ¿qué es uno tener Simba? ¿Qué es Simba en la vida? ¿No? No puedo ser un profesor sin Simba, dice el man. ¿Entiendes? Fuera de eso habla español, no habla español, habla mexicano, ¿sí? De no mames y todo eso así. Y es simpático, tiene un buen sentido del humor. Y explicando cada uno de esos personajes, llegamos al punto en el cual él habla de lo que es Nala. Nala es la leoncita, pareja de Simba, del Rey León, y según la explicación que él da en el mito es que Nala representa el otro género, lo femenino que necesitamos desarrollar los varones
y lo masculino que necesitan desarrollar las mujeres para poder integrar la vida en nosotros, ¿sí? Es casi que lo mismo que la necesidad que tenemos de integrar a ese padre psicológico y a esa madre psicológica dentro de nosotros, el autogobierno y el autoamor para volvernos adultos. Es- Muy interesante. sí, sí respondo Una a tu pregunta. pregunta que ya no me Sí, acuerdo sí. cuál era. Sí, por supuesto. Eh, ¿Qué diferencia hay, Oscar, entre interesarse por la espiritualidad y comprometerse realmente con ella? La vivencia. Cuando tú llegas, y es natural que el ser humano llegue por curiosidad, ¿sí? Pero experimentarla, o sea, nunca he probado nada de sustancias. Nunca he probado ni marihuana, hermano. Nada. Y no lo hice por miedo, porque probé el cigarrillo y fumé 20 y pico de años. Probé el trago y todavía me encanta, ¿sí? Entonces dije, el día que yo llegue a probar cualquier vaina de esas y me guste, ahí quedo. Entonces por eso nunca llegué a probar nada. Pero la experiencia, por ejemplo, de una práctica como que tú conoces en el sufismo, la práctica del Sikar, es una meditación en la que puedes llegar a tener un grado de conexión con otras esferas de realidad que seguramente es lo que se experimenta, que como te digo no lo puedo decir, pero es lo que he leído de lo que son esas experiencias de conciencia alterada con químicos. Entonces, que en un ejercicio de meditación o de respiración puedas experimentar lo mismo, pues eso es lo que en realidad puede llegar a tener valor dentro del trabajo de cada persona, ¿no es cierto? Total, total. Muy bien. Osquita, ¿qué te ha costado más aprender? Amar, amar creo que es el amor que merece mi esposa, nunca he llegado a dárselo en el nivel que debería. No porque no la quiera, no porque no la ame, claro, la Ajá, amo, pero ajá. reconozco que ha sido tan entregada a nuestra familia, a mí como pareja, a mis hijas como madre, incluso a mi mamá como nuera, ¿sí? Que, que quisiera darle más valor cada día. Muy bien. Te tengo, voy a hacer unas preguntas rápidas enseguida, porque ya empieza el tiempo a apremiarme y aún tengo muchos temas, varios temas. Hágale. ¿Qué has tenido que soltar para convertirte en la persona que eres hoy? Hermano, es que esas preguntas suyas sí. ¿Ah? O sea, oiga, me va a tocar darle respuesta de reina de belleza. ¿Ah? No, 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 no. ¿Qué me ha tocado Una soltar? sola cosa. ¿Qué me ha tocado soltar? Juguemos preguntas concretas y respuestas rápidas. Listo, hágale. ¿Qué Entonces, me ha tocado esa, soltar? Repite, por favor. ¿qué has tenido que soltar para convertirte en la persona que eres hoy? Creería que el egoísmo, hermano, que Ok, todavía me cuesta, pero el poner siempre primero a yo. ok. ¿Qué sigue siendo un reto para ti, un desafío? El apetito por las experiencias. Ok. Esta pregunta también daría para desarrollarla mucho, pero ya no tenemos tiempo. Entonces, pero breve. ¿Cómo ha cambiado tu relación con el dolor? Pues todavía me cuesta mucho.
todavía me cuesta mucho, lo evito mucho. Mi mamá está en un proceso de Alzheimer y Mm. ha estado últimamente como más profundo, más intenso. Y sí, como el tema de esa enfermedad es más el dolor de De los los, demás, la persona deja de sufrir con ese así Alzheimer es, inclusive. así es. Muy bien, Entonces, te entiendo. entonces me ha costado mucho. ¿Ha cambiado tu relación con la alegría? Me reconozco muchas veces en momentos en el que no tengo alegría, en el que la he perdido. Sin embargo, me gusta mucho y me gusta poder diferenciar entre la alegría y la euforia, ¿sí? En poder realmente disfrutar lo que estoy viviendo y no como experiencia de evasión. Muy bien. Intro. Fuiste pionero porque fuiste en el primer intro, éramos uno, dos, tres facilitadores solamente, ¿cierto? ¿Cuatro? ¿Estaba María Mer? Ah, sí, éramos cuatro. María Mercedes Duque, Adriana García, Sí, Oscar Vargas, yo, éramos cuatro. Y sí, Intro llegó a tener en el tercer capítulo 12 facilitadores. Entonces a ti te tocó esa primera, pionero, pero adicionalmente tampoco pudiste disfrutar de uno de los atractivos más grandes de Intro y es que es una semana completa de convivencia entre facilitadores y participantes. sí, Tú de no acuerdo. pudiste estar todo el tiempo. Sin embargo, ¿qué resonó de Intro contigo? ¿Qué resonó? El ambiente, ¿sí? Más que los conceptos, las ideas, los ejercicios, el aprendizaje. O sea, me encantó el poder departir entre amigos, porque fue eso, estar entre amigos, con la gente que iba como estudiante, con los que íbamos como facilitadores, pero me encantó el ambiente, me Ok, encantó, te voy a decir, la actitud de querer estar y como de apertura para todo, ¿no? Eso me pareció chévere. ¿qué quisiera que las personas que van a asistir a Intro en este cuarto capítulo 2026 descubrieran a través de tu espacio, el espacio que vas a tener en Intro? El valor que tiene la conciencia, ¿sí? Cómo el nivel de conciencia nos puede llevar al punto más elevado de nuestra experiencia de vida o al punto más crítico. Ahí me engancho con una pregunta con relación a lo que es el tema de este año en el capítulo 4 y es qué significa para ti manifestar conscientemente. Para mí la conciencia es ese punto entre, entre la vida y el automático. Ese punto de poder decidir qué tan automática quieres que sea tu vida o qué tanto, no sé si dominio, control o decisión puedes tener con respecto a tus experiencias. Muy bien. ¿Hay alguna relación entre conciencia y creación para ti? Sí, para mí la conciencia es la manifestación de la creación. Mm. En este momento de la historia de la humanidad, ¿qué crees tú que más necesitan recordar o redescubrir hoy los seres humanos? La hermandad, que somos uno, que no hay necesidad de luchar contra los hermanos,
que podemos pensar diferente, ser diferentes, actuar diferente sin que el otro se convierta en un enemigo. Muy bien. Con relación a esta conversación que hemos tenido, antes de iniciar, ¿qué hubieras querido que la gente recordara de la conversación que vas a tener? Y después de haber tenido esa conversación, ¿qué quisieras que recordaras de la gente de lo que hemos hablado tú y yo hoy? Pues como que llegaran con ese corazón abierto a reconocernos en la experiencia, en la mirada a los ojos a otro, en la cercanía con otro, reconocernos como uno. Que vayamos todos hacia el uno. Ok. Un par de preguntas últimas para no abusar de ti. ¿Qué le dirías hoy a alguna persona que está iniciando un camino interior, una búsqueda interior? ¿Qué le dirías? Que se permita mirarse, que se permita profundizar en sí mismo y que tenga una práctica del ismo que tenga, y no es chiste, del ciclismo, del atletismo, del budismo, del ismo que cada uno sienta que le nutre el alma. Muy bien. Nos compartías que en este momento estás en tus 64 años, Sí. un pollito, un pollito. ¿Cuánto llevas, cuántos años consideras que lleva en tu camino interior? O sea, los 64 han sido el camino interior Ajá. de conciencia, yo creo que más Siendo o menos, consciente, sí, de despertar a la experiencia de la conciencia, ya que más o menos casi 30 años, ya como unos 26 años, 27 años. ok. En estos 26 años de tu trabajo interior consciente, que coincido contigo, todos estamos en un trabajo interior, la diferencia fundamental es que o no somos conscientes o estamos siendo conscientes. Después de 26 años de tu trabajo interior consciente, ¿qué es lo que has descubierto sobre la vida? ¿Qué he descubierto sobre la vida en estos 25 años? Bueno, hay algo, digamos, me llamó mucho la atención en un momento durante esta época y fue eh, cómo los seres humanos somos producto de la naturaleza, ¿sí? O sea, creemos que tenemos un planeta. No, el planeta nos tiene a Ah, nosotros, nos tienen nosotros. ¿cierto? Y reconocernos como una especie más, ¿sí? Como algo más que habita el planeta y que está en un proceso de aprendizaje. Eso creería que incluso es algo que me ha dado hasta paz, saber que estoy en un proceso, que la vida es un colegio, que la vida es un aprendizaje, que cada uno tiene su propio pensum, que cada uno tiene derecho a retirar materias, que cada uno pierde materias, que cada uno gana materias, y que incluso podemos, así como podemos aplazar materias, podemos adelantar materias. Ujú. Entonces a veces siento que pasa eso con algunas personas que me encuentro en la vida. Eh, Me ha dado muchísima alegría últimamente encontrar un par de personas que no veía hace años y que me encontré pues después de, o sea, de haber tenido taller hace 15 18 años, no sé. Entonces, me ha dado mucho gusto eso. Oscar, esta hora se ha pasado volando. Ha Sí, sido agradable, divertido, revelador y, ¿por qué no, también cosas muy profundas
de tus reflexiones y de tu historia. Gratitud inmensa. Muchas gracias. Un gusto, Germancito. Eh, Hay algo que compartimos también y es eh, el gusto por las historias. Me gustaría que cerráramos con una historia. Quizá Por una de favor. las que más me gusta, y es que una canca es un lugar en Oriente donde hay un maestro. Los estudiantes Ujú. vienen a tomar las enseñanzas de ese maestro. Y por alguna razón, al maestro de esa canca lo trasladaron a otra. Y llegó un nuevo maestro y cada estudiante que venía saludaba al maestro y le hablaba de uno de sus compañeros que llamaban el adelantado. Y el adelantado, y el adelantado, y el adelantado nunca llegó. Entonces el maestro tomó la decisión de ir a buscarlo. Averiguó dónde era su casa, fue. El hombre le abrió la puerta y mismo supo quién era. Conocía a toda la gente del pueblo menos a él. Lo hizo seguir, se sentaron, conversaron, hablaron. Y llegó el momento en el cual el maestro le dijo, mira, me encantaría que regresaras a la canca. Todas las personas, todos tus ex compañeros me hablan de ti y sé que traerías mucho bienestar a la canca y muchos valores. Y el hombre le dice, mira, yo agradezco tu invitación. Sé que recibiría muchas enseñanzas. Sé que traes muchas bendiciones para mí, pero ya tengo un maestro y el día que me muera quiero ir al lugar donde él está y sé que tus enseñanzas me pueden llevar a otro lugar. Qué belleza. De las cosas más que más valoro en la vida y que de pronto sí dejé de decirte es que soy hijo del amor. Mi papá y mamá se adoraron los 55 años que estuvieron juntos. Y Qué eso es, maravilla. sí, eso es algo que nos impregna como familia. Y que es chévere poder reconocerlo y compartirlo, ¿no? Osquitar, gracias por este final, por este cierre. A ti, Germancito, siempre un Hasta gusto, una alegría y bueno, nos veremos muy pronto en este nuevo intento. en la masterclass y luego en intro. Ah, sí, Listo. cierto. Cierto que tengo una deuda con su merced. Muchas gracias. A ti, que estés muy bien.